Actualmente asociamos los cuentos infantiles con princesas y finales felices, pero no siempre fue así. Los cuentos que hoy leemos a nuestros niños tienen un pasado sombrío, ya que sus versiones originales no eran relatos dulces para antes de dormir, sino historias llenas de tragedias y moralejas aterradoras. El objetivo de estos cuentos era reflejar la dureza de las épocas en que se escribieron, transmitiendo advertencias y lecciones de vida muy fuertes. Por eso hoy nos sumergiremos en el lado oscuro de los cuentos infantiles. Número 7. Cenicienta, una historia de engaños. La historia de la Cenicienta, inmortalizada por Disney como un cuento de esperanza y magia, guarda lecciones duras y advertencias sobre los peligros de la ambición y la envidia. En la versión original de los hermanos Grimm, el camino de Cenicienta hacia el palacio no está lleno de canciones, sino de una lucha constante contra la crueldad. Sus hermanastras son despiadadas con ella y lo obligan a hacer los trabajos más duros de la casa mientras la insultan y la humillan. Incluso, para evitar que se vaya con el príncipe, una de ellas llega a cortarse los dedos del pie y la otra el talón para encajar en el zapato de cristal y así irse con él. Pero la sangre que mancha el zapato revela su engaño, y dos palomas mágicas alertan al príncipe de que estas mujeres no son sus verdaderas dueñas. Este detalle grotesco marca un contraste radical con las versiones modernas y evidencia la dureza de las lecciones morales de aquella época. El desenlace tampoco es el típico final feliz. Las hermanastras, en un intento de redimirse, acompañan a Cenicienta en su boda, pero las mismas palomas que las delataron les arrancan los ojos como castigo por su maldad. El texto lo dice de forma literal: y las palomas revolotearon sobre las hermanastras, picoteando sus ojos hasta dejarlas ciegas. Este acto brutal refleja las creencias de la época sobre la justicia divina y la importancia de castigar a quienes actúan con envidia y engaño. Como puedes ver, la narrativa de los hermanos Grimm no buscaba solo entretener, sino también advertir sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la falta de virtud. Nada parecido a la película de Disney, ¿verdad? Continuemos. Número 6. Pinocho, crueldad y castigos. La historia de las aventuras de Pinocho, escrita por Carlo Collodi, está lejos de ser el tierno clásico animado que tú conoces. En su versión original, el cuento tiene un trasfondo oscuro y lleno de violencia, advertencias morales severas y un protagonista que enfrenta terribles consecuencias por sus malas decisiones, desobediencia y mentiras. Pinocho no es un niño dulce, sino un muñeco desobediente, egoísta y algo cruel, que constantemente actúa en contra de los consejos de Geppetto y el Hada Azul, e incluso llega a aplastar a Pepe Grillo lanzándole un martillo. Por estas y más de sus travesuras, Pinocho es colgado de un árbol por un grupo de bandidos que quieren robarle unas monedas de oro. El autor lo describe así: los ladrones lo ataron por el cuello a una rama y lo dejaron colgado. Un viento frío comenzó a soplar y Pinocho se balanceaba, sintiendo como su vida se apagaba lentamente. En otro episodio, Pinocho es transformado en burro por un hechizo y vendido para trabajar en un circo, donde es explotado hasta el agotamiento y cuando ya no sirve, lo arrojan al mar. Un acto que podría interpretarse como una crítica a la explotación infantil y la falta de compasión en la sociedad. Al finalizar el cuento, Pinocho por fin se transforma en un niño humano, pero después de enfrentar repetidas veces las consecuencias de sus actos y de perder todo lo que valoraba. A diferencia de la versión animada, aquí el mensaje no es que los sueños se hacen realidad, sino que las malas decisiones pueden costar caro y la redención llega únicamente con sufrimiento y sacrificio. Número 5. La Sirenita, desamor y tragedia. La versión original de La Sirenita, escrita por Hans Christian Andersen, está lejos de ser un cuento de hadas. En lugar de un relato sobre amor y transformación mágica, es una historia profundamente trágica que explora temas de sacrificio, rechazo y el precio de perseguir lo imposible.
En el cuento, la sirenita se enamora perdidamente de un príncipe humano tras salvarlo de un naufragio. Deseando estar a su lado, acude a la bruja del mar, quien le ofrece un trato cruel. Le dará piernas humanas a cambio de su voz. Sin embargo, cada paso que dé con sus nuevas piernas le causará un dolor insoportable, como si caminara sobre cuchillas afiladas. Pese a estas condiciones, la sirenita acepta, sacrificando no solo su voz, sino también su identidad y conexión con su mundo submarino. En el cuento se lo describe de la siguiente manera. Cada paso era como si 100 cuchillos le atravesaran los pies, pero ella soportaba el dolor con una sonrisa pensando en el príncipe. A pesar de su sacrificio, el príncipe no se enamora de ella, sino que se casa con otra mujer, creyendo erróneamente que ésta fue quien lo salvó del naufragio. La sirenita desolada tiene una última oportunidad de salvarse. Si mata al príncipe con un cuchillo mágico y derrama su sangre sobre sus piernas, podrá regresar al océano como una sirena. Sin embargo, incapaz de dañar al hombre que ama, decide sacrificarse por completo. Al amanecer, se lanza al mar y su cuerpo se convierte en espuma, desapareciendo para siempre. Número 4. Hansel y Gretel, hambre y desesperación. Este cuento está impregnado de una crudeza que refleja las dificultades de la época en que fue escrito. A diferencia del cuento de aventuras con un final feliz de las películas, esta historia habla de la desesperación, el abandono y los extremos a los que las personas pueden llegar en tiempos de necesidad. Es un relato que te muestra lo que ocurre cuando el hambre y la pobreza despojan a las personas de su humanidad. Hansel y Gretel son hijos de un leñador pobre que, incapaz de alimentarlos, es persuadido por su esposa para abandonarlos en el bosque. El texto lo dice literalmente. La mujer despiadada insistió al marido: si no los dejamos en el bosque, todos moriremos de hambre. Los niños, escuchando desde su cama, lloraron en silencio. Este acto de traición cometido por los propios padres muestra la crudeza de las decisiones que algunas familias debían tomar en épocas de escasez extrema. Hansel, siendo astuto, marca el camino de regreso con migas de pan, pero los pájaros las devoran, dejándolos perdidos y vulnerables. Luego, encuentran una casa de dulces en el bosque que parece un oasis en medio de su desdicha, pero rápidamente se convierte en una trampa mortal. La bruja, que vive en ese lugar con una apariencia amable, los engaña para engordarlos y luego comérselos. Este giro que mezcla lo maravilloso con lo macabro es una metáfora de cómo la codicia y el engaño pueden presentarse bajo la apariencia más dulce. Gretel, al darse cuenta de las intenciones de la bruja, con su valentía y astucia, la empuja al horno para que se incinere, mientras se salva junto a su hermano. El desenlace, aunque aparentemente positivo, no elimina la oscuridad del relato. Los niños regresan a casa para descubrir que su madrastra ha muerto, y aunque se reúnen con su padre, el trauma de su experiencia queda latente en sus corazones. La historia muestra cómo la lucha por la supervivencia puede llevar a actos extremos, incluso dentro de una familia. Número 3. El flautista de Hamelin, una venganza aterradora. La historia comienza con la llegada de un hombre misterioso a la ciudad de Hamelin, prometiendo librarla de una plaga de ratas a cambio de una recompensa. Con su flauta mágica, el hombre guía a las ratas hasta un río donde perecen ahogadas. Sin embargo, los habitantes de la ciudad, en un acto de avaricia y deslealtad, se niegan a pagarle por su trabajo. El flautista enfurecido toma una terrible decisión para vengarse. En el cuento se la narra de la siguiente forma. El flautista tocó una melodía diferente, y esta vez no fueron ratas las que lo siguieron, sino los niños del pueblo, desapareciendo tras él para no volver jamás. Según algunas versiones del cuento, los niños desaparecen para siempre, mientras que otras sugieren que fueron llevados a un destino desconocido, como a una esclavitud forzada. Este acto de venganza, aunque dirigido contra los adultos codiciosos,
afecta a los inocentes, lo que añade un nivel de tragedia y cuestiona la justicia detrás de la historia, dejándonos con una sensación inquietante y una moraleja poderosa. No cumplir con las promesas puede tener un precio más alto de lo que imaginamos, y la avaricia puede traer consecuencias devastadoras. Número 2. Blancanieves, celos mortales. Blancanieves es uno de los cuentos más conocidos de los hermanos Grimm y ha sido inmortalizado como una historia de valentía y amor verdadero. Sin embargo, su versión original está lejos de la dulzura que Disney presentó al mundo. El relato original es un testimonio de los celos extremos y los brutales castigos que formaban parte de las narrativas tradicionales destinadas a asustar y advertir a sus oyentes. En el cuento, la reina malvada, consumida por los celos hacia la belleza de Blancanieves, no se detiene con un único intento de acabar con ella. Primero, le intenta ajustar un corsé tan apretado para cortarle la respiración. Cuando esto falla, utiliza un peine envenenado y finalmente recurre a la manzana envenenada que todos conocemos. Su obsesión y crueldad no tienen límites, reflejando cómo la envidia puede convertirse en una fuerza destructiva que consume a quien la siente. En el cuento se narra de la siguiente manera. La reina, con una sonrisa maliciosa, entregó la manzana y observó cómo Blancanieves mordió el fruto maldito y caía al suelo como si estuviera muerta. Pero el final de la reina malvada en esta versión es tan oscuro como sus intentos de asesinato. Invitada a la boda de Blancanieves y el príncipe, es condenada a bailar con zapatos de hierro al rojo vivo hasta morir. Este castigo extremo refleja la visión de justicia de la época, donde la venganza y la retribución eran herramientas para enseñar lecciones morales. Los hermanos Grimm no suavizan los detalles, dejando claro que la maldad no queda impune, aunque las formas de retribución sean horripilantes. Número 1. Caperucita Roja, advertencia para un mundo peligroso. En la versión original, Caperucita no tiene un final feliz. Ella es una niña ingenua enviada por su madre a llevar comida a su abuela enferma y en el camino se encuentra con un lobo, que con palabras amables la convence de alejarse del camino principal para recoger flores. La niña, seducida por las palabras del lobo, se distrae en su camino y al llegar a la casa de su abuela, encuentra al depredador disfrazado y Caperucita y su abuela son devoradas. El texto dice: el lobo se lanzó sobre ella y de un solo salto la devoró, dejando solo su capa roja. El lobo, tras devorar a la abuela y a la niña, se queda dormido y es abierto por un cazador. Los hermanos Grimm describen con detalle cómo el cazador recupera a ambas vivas del estómago del animal y luego lo llena de piedras para que no pueda escapar. Este final, aunque aparentemente triunfante, está lleno de imágenes grotescas que refuerzan la lección sobre las consecuencias de la desobediencia. La historia termina con una lección explícita. Las jóvenes que confían demasiado en los extraños y se alejan del camino correcto pueden terminar pagando un precio terrible. Aunque ahora asociamos estos cuentos con relatos inocentes que nos contaban nuestros abuelos, su lado oscuro sigue siendo un recordatorio de que los cuentos de hadas, en sus orígenes, estaban profundamente conectados con la supervivencia y las realidades humanas. Si este video te gustó y deseas una segunda parte, házmelo saber con un like y tu comentario. Asimismo, no olvides suscribirte. Te envío un fuerte abrazo poético. Y hasta el próximo video de Somos Poesía y Literatura.